Bueno, yo soy Marian Badrán, soy licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, en Psicología en Niños y Adolescentes, y trabajo en el CEPRAM desde los comienzos, desde los orígenes, en este hermoso proyecto que nació siendo bastante más pequeño de lo que hoy es. Y bueno, feliz y también nerviosa de estar ante esta nueva propuesta, ante este nuevo desafío, ante esta nueva propuesta de flexibilidad, de creatividad que nos va poniendo la realidad hoy. Y de eso se trata, ¿no? De ir tomando las cosas que la realidad nos trae y de ir viendo cómo vamos adaptándonos y cómo vamos pudiendo enfrentarlas y viviendo con todo esto del mejor modo posible. Bueno, el curso este es un curso anual. Yo voy a tomar algunas cosas que me voy a repetir, les pido perdón a mis alumnos porque hay cosas que las voy a volver a decir. Y voy a empezar con esto que nos comenta Graciela y me encanta porque es lo que pasa siempre. Cuando Andrés preguntó cuáles eran estos 7 capitales, ¿de cuál nos olvidamos, mis queridos? ¿De cuál nos olvidamos? ¿De ira? No. De la envidia. ¡Ah! De la envidia. Porque la codicia generalmente la tomamos con la soberbia, con la... pereza, codicia, claro, avaricia. Con la avaricia, con la avaricia. ¿no? La codicia la sumamos a la avaricia. Entonces vemos una sola. Y la que generalmente es la innombrable, la invista, la que nadie quiere saber nada de eso, es la envidia. Bueno, ojalá podamos seguir juntos y ver por qué, pobre envidia. Todos pasamos por envidia. La envidia es forma parte de nuestro desarrollo evolutivo desde el comienzo de la vida. Hay una autora que se llama Melanie Klein que toma mucho estos, hace muchos aportes de cómo la envidia es parte de nuestro proceso constitutivo. No podemos ser quienes somos si no pasamos por un momento en el cual la envidia está presente. Por lo tanto, una de las ideas y por las cuales sacamos la palabra pecado es empezar a desarmar esta concepción del pecado y esta concepción de los pecados que tenemos tan metidas y que forman parte de nuestro ADN, no de nuestro ARN, como dicen aquí ahora, es esta diferencia entre los virus, entre uno y otro, porque lo llevamos y lo transmitimos de generación en generación. Tenemos muy arraigada la concepción cristiana y esta concepción sobre todo del pecado. Por eso decidimos sacar la palabra pecado y empezar a tomar estos 7 que tan importantes que se los puede ver también desde el punto de vista psicológico. Bien, sé que vamos a ir haciendo, generalmente hacemos esto para que el profe sepa, cuando vaya a usar la imagen de PowerPoint se puede correr hacia la izquierda y lo vemos, esas son cuestiones técnicas, pero desde el CEPRAM, desde el CEPRAM trabajamos sobre el bienestar psicológico, entonces también acá hay un jueguito intencional en la palabra de las capitales, ¿no? Que podrían ser aquellas cuestiones con las que tenemos que lidiar o luchar o es constitutiva de las personas a lo largo de nuestra vida, y le vamos a sacar la connotación de la culpa judeo-cristiana, no lo vemos de la religión, porque el título para las personas que no conocen ese plan puede tender a confundir, ¿no? Porque esto en internet hay desde trabajos evangélicos, pastorales, esotéricos, nosotros somos psicólogos, entonces tomando la palabra y la conocidísima Divina Comedia del Dante, estos de 500 años atrás, el profesor escogió los 7 capitales, ¿de acuerdo? Que no es un curso de religión, sino que es de psicología, donde vamos a trabajar sobre algunas cuestiones a lo largo del año que tienen que ver con la soberbia, la envidia, la avaricia, la gula, la envidia. La envidia. Y dice, una genia Mercedes, dice Clara Gabriel, refiriéndose a la escultora, Oscar Paglia es el nick, pero en realidad está hablando Nancy Paglia, porque dice soy Nancy, porque dice muy bueno lo de ustedes, como siempre resolviendo problemas con excelencia, besos. Así que sigamos, profe. Bueno, muy bien. Bueno, pero vamos a tomar, más allá de que lo saquemos, que no implica, que no lo vamos a analizar, y analizar implica pensarlo.
porque la idea del curso es que pensemos juntos, que nos animemos a reflexionar sobre estos temas y que se abra una puertita, una luz, un algo distinto en estas cosas tan cotidianas, porque ya vamos a ver que todos estos capítulos forman parte de nuestra cotidianidad, aunque no nos demos tanta cuenta. Pecado viene del latín pecetum y significa transgresión, fíjense la palabra, ¿no? Voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. Acto malo es todo aquello que se aparta de lo correcto y de lo justo. Entonces vamos a ver que desde la etimología la palabra pecado está asociado a la religión, no está asociada a la psicología. Pero sí vamos a tomar esto del inconsciente colectivo, es decir, de todo lo que está arraigado en nuestra forma de vivir, en nuestro acontecer cotidiano, que todos usamos la palabra pecado sin siquiera darnos cuenta de la connotación y lo usamos como sinónimo de transgresión y muchas veces después lo vamos a ver como sinónimo de vicio. ¿Qué es lo que transgredimos? ¿Qué es lo que, ¿por qué decimos que algo es malo? ¿A qué nos referimos con esto de un acto malo? Por supuesto que desde la psicología vamos a decir, nosotros no somos quienes para juzgar si algo es bueno o es algo malo, solamente les vamos a preguntar, ¿esto les hace bien a ustedes? ¿Esto le hace bien o le hace mal a alguien más? Vamos a intentar corrernos de la cuestión moral, que siempre tiene que ver con un orden histórico, con un orden geográfico, con un orden situacional, y poder irnos un poco más al terreno de la ética, en el cual el bien o el mal está dado por el prójimo, por nosotros mismos y por el prójimo. Primer mandamiento. ¿Querés decir algo, Andrés? No, simplemente eso que escribieron acá, y te decía que el acto de lo malo o lo correcto, lo injusto es desviarse o transgredir una regla, como puede ser lo que está en los mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, etc. Lo que pasa es que esto parece que son menos graves que los pecados mortales, ¿no? Y ámate a tu prójimo como a ti mismo. Sí, sí. ¿No? Acá hay mucha relación entre los mandamientos y estos pecados capitales, que el fin que tienen es poner coto, es poner un poco de límite ante la desmesura de los instintos, ante la desmesura de las pasiones, ante la desmesura del deseo, que también es algo netamente humano. ¿Sigo? Sí. Bueno, me gustó esto que dice Oscar Wilde tan sabiamente, que dice: la mayoría de los hombres condenan a aquellos pecados que no los tientan. Muy bueno. Y acá vamos a ir incluyendo otras palabritas para que las pensemos juntas, que es la palabra tentación. Ya vamos viendo pecado, transgresión, tentación, bien, mal, palabras que todo el tiempo están circulando entre nosotros y que si tomamos y si lo pensamos también en lo que nos está pasando hoy, en esta realidad con el coronavirus, no podemos dejar de desoír a quienes tanto dicen: esto ocurre porque la humanidad cometió un gran pecado y es el castigo, ¿no? Entonces hay otra palabrita que se va sumando, que Andrés ya lo dijo, y que tiene que ver con la culpa, que también tiene que ver con el castigo. Hay una transgresión, hay algo que alguien dice que hicimos mal, por lo cual hay un castigo que tenemos que pagar. Vamos a ir llevando estas frases religiosas a su correlato psicológico y vamos a ver que son muy parecidas, porque no hay peor juez, no hay peor censor que nosotros con nosotros mismos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de pensar qué palabras les surgen. Les voy a pedir a todos que escriban qué palabritas les surgen cuando yo leo este párrafo que es de la Divina Comedia. Entonces acá nos vamos a detener por una cuestión técnica. Sí. Primero, se está escuchando muy bien, hay deditos para arriba. Muy linda clase, Mariam, gracias, dice Elba Quiñones.
Pero para cuando digamos esto de que anoten las palabras, cuando las que les surjan cuando lean el párrafo, habrá quienes anoten en una libretita, que es mejor, o a mano, y otros quienes tengan rapidez pueden escribir en el teclado. Pero ya sea que escriban directamente en el teclado, o que lo escriban directamente a mano, que después se tomen el trabajo de ver qué palabras escribieron, para que yo te las pueda devolver a vos y leértelas, ¿les parece? Entonces, repetimos la consigna es... Lapicera, cuadernito, dedo, celular. Bueno, vamos a leer este párrafo y yo les voy a pedir un ejercicio que hacemos mucho que tiene que ver con la asociación libre, que es anotar las palabras como se les vayan ocurriendo, sin elegirla. Dejen que la mano esté libre. Bueno, el párrafo dice: en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. La voy a volver a repetir. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Vamos a ver si lleva algo. A mí me lleva un montón. Y les voy a seguir hablando hasta que vos nos traigas. Un pecado siempre conlleva algo del extravío. ¿De qué nos perdemos? ¿De qué estamos extraviados? ¿Cuál es el recto camino? ¿El recto camino lo pone alguien? Para la iglesia podríamos decir que el recto camino está determinado por los mandamientos, por lo que impone Dios, pero todos tenemos un recto camino que tiene que ver con lo que cada uno se impone a sí mismo. ¿Cuál es el deseo que cada uno se impone? Hay una palabrita técnica que nosotros usamos y que está muy asociada a todo esto. ¿Cuál es el ideal de yo que cada uno tiene? Bueno, esto se lee en el canto primero de la Divina Comedia. Es la introducción, ¿no? Pero en el antes sí, el canto primero. Sí. Bueno, vamos con las palabritas y después ya voy a poner yo alguna. Sí. ¿Tenés para decirme alguna, Andrés? Acá veo una, lo de lo oscuro, Oscuro. De perderse, que es de miedo. Yo tengo otras cosas que leí yo ahí cuando lo vi, pero todavía no hay otros mensajes ahí de alguien que lo ponga. Bueno, es bastante complejo esto, porque nos enfrenta a mirar para adentro y empezar a mirar qué pasa con nuestras propias pasiones. Así como nadie quiere saber nada de la envidia, y es una palabrita que se habla poco, también hablamos poco de nuestras pasiones, hablamos poco de nuestras cuestiones más que tienen que ver con el deseo, ni que hablar del deseo sexual cuando tenemos más de 60 o 70 años. Entran palabras como ridículo, viejo verde o vieja P y un montón de cosas más que dan vuelta en este imaginario y que funcionan como cierta barrera a que nos animemos a pensar, sobre todo, y es lo que quiero ver, qué cosas son las que nos tientan, a qué cosas nos vemos enfrentados cotidianamente y que nos animemos a pensar qué cosas nos tientan, no una media luna, ¿no? O sea, una media luna, una torta, son cosas que están bastante bien vistas que nos tienten. ¿Qué otra cosa más nos tientan? Por supuesto que nos atendemos a lo de la sexualidad, que está ahí pegadito y que es un tema que en la población adulta mayor casi no se habla. Y si se habla con mucha vergüenza, se habla con mucha culpa, con mucho miedo, con mucho temor a la mirada del otro. A estos ojos superyoicos, como decimos nosotros, que están no solamente adentro nuestro, sino acá atrás, y que todo el tiempo están funcionando de una manera persecutoria, aparezca la acción o no la aparezca. Y en esto también nos relacionamos y hay una semejanza
con la cuestión del pecado y que no hacía falta solamente cometer un acto, sino con solo el hecho de tener un deseo o una fantasía, ya está. Sí. Pero un momento, porque hay algo ¿Se fue? que tiene que ver con el sonido. Volvió, pero sin audio, dice. A ver. Un segundito. Sin sonido, termina tu turno. Voy a escribir algo. ¿Podés volver a leer el texto? Dice Graciela Contreras. Ahora vamos a poner esto, dame un segundito. ¿Puedes tener acá, Adriana, un segundo? Te voy a hacer algo. Digan si escuchan. Espera, digan. Acá aparece el texto, lo vamos a dibujar. Escuchan. ¿Tienen un minuto? ¿Ven ahí? Y pueden enfocar el texto para que lo lean. Yo así esto, poner una mano nomás. Ahí está, esto lo dejo acá. Quedo en pausa, Andrés. Espero. Habla. ¿Sigo hablando? Bueno, entonces como decía hace un rato, esta cuestión que podemos pensar en las cuales no solamente hacía falta cometer la acción, sino que con tan solo desearlo era considerado un pecado, por eso había que confesarse. En nosotros funciona lo mismo, no solamente vamos a cometer algún deseo lujurioso, sino que con solo tener, vamos a decir nosotros, la fantasía, es decir, está en nuestra cabeza el pensamiento, la construcción, el deseo, sin que lleguemos a hacer la acción, a realizar la acción, ya nos sentimos castigados, nos sentimos culpables de haber tenido ese deseo. Perdón. ¿Podrías leer el texto? Sí. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¿Sí? ¿Estamos? Ya estamos. Bueno, entonces yo les había pedido que busquen algunas asociaciones con estas palabras, a qué se relacionan con recta vía, la Divina Comedia y todo el viaje que hace Dante acompañado por Virgilio es algo fascinante de leer. Si tienen el tiempo, si tienen el interés, métanse en ese viaje que es maravilloso, difícil pero maravilloso. Selva oscura, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿no tiene que ver con todo a lo cual nos vemos enfrentados cuando nos adentramos a pensarnos, a sentir el deseo, a sentir la pasión, a sentir la pulsión que hay en nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos confundidos, avergonzados, castigados, oscuros en este camino de no saber por dónde andar? Y en esto que es tan básico y que Freud va a decir es la base del conflicto neurótico. El conflicto neurótico tiene que ver con esa lucha que todo el tiempo llevamos adelante entre lo que el deseo quiere, el ello quiere, va a decir Freud, y lo que se debe hacer, que estaría representado por una instancia que conocemos como super yo. En esa fuerza entre lo que quiero y lo que debo, entra el yo a mediar, a buscar alternativas para poder mantener una mesura, un equilibrio y seguir adelante en este camino de la vida. Algunas veces la fuerza del instinto, la fuerza del deseo nos avasalla, lleva por delante todo lo que sentimos que deberíamos hacer. Y aunque el precio en el primer momento puede ser bastante satisfactorio, después viene el precio futuro, viene el castigo al cual nosotros mismos nos sometemos por haber sido arrasados por este deseo, por la fuerza del deseo.
todo el tiempo estamos lidiando entre estas dos instancias, entre este deseo y este deber ser, y ahí vamos viendo cómo uno y como otro, en consonancia con lo que la realidad nos va imponiendo, vamos tratando de llevar el camino recto, vamos tratando de seguir, como dice Dante, esta recta vía, sin que esta recta vía se pierda. En muchos casos vamos a ver que prima la desmesura, y en muchos otros casos vamos a ver que lo que prima es una falta de deseo. Hay como una pereza, hay como una quietud que estaría primando en estas pulsiones y que hace que le falta fuerza para poder imponerse y que la vida tenga más color, tenga más sabor, tenga esa alegría y tenga esa fuerza que solo la da estas pulsiones, estas pasiones, estos capitales. Porque estos capitales, además, nos traen mucha buena vida, nos traen pimienta a la vida. Y eso es lo que tratamos y queremos empezar a que ustedes se den cuenta. No hay solamente que seguir una mesura en todo, sino que a veces, como en las tradiciones de antes, como las grandes religiones, la religión cristiana incluso, tenían momentos de desmesura, tenían momentos en que todo estaba permitido, en que estos impulsos podían salir a la luz, podían ser en cierta medida desenfrenados y después volvían a acomodarse y todo seguía en su camino habitual. ¿Por qué? Porque esto es constitutivo del hombre. Todo esto que estamos hablando forma parte de nuestra cotidianeidad. Bueno, entonces, no sé si habrán podido sacar alguna palabrita, pueden asociar con algo. Este ejercicio se los dejo para que lo puedan hacer en casa, me lo pueden mandar, yo después les voy a contestar. Pero la idea es que podamos ver y que ustedes puedan empezar a pensar qué cosas los tientan y qué otro condimento o qué otro castigo le van poniendo arriba a estas cuestiones. Bueno, les voy a dejar unas preguntitas para el final que no las voy a tomar ahora. Les voy a leer cuál es la definición de tentación y algo que a mí me gusta que se usa mucho, que es la palabra caí en la tentación, ¿no? Como si hay algo en esto, caí. Ya está mal visto, ya está esta connotación negativa, ya está esta connotación en la cual no tenemos que llegar a eso, tenemos que poder salir y si no tenemos que hacer algo que nos permita levantarnos o que nos permita remendar esa caída. Tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, fíjense, inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo, por multitud de razones, legales, sociales, psicológicas, educacionales. También designa el acto de coaccionar o inducir a una persona la realización de un acto, sea por manipulación o sea por influencia de curiosidad, deseo, miedo de pérdida. Ustedes habrán escuchado que muchas veces nuestras madres, nosotros le decimos a nuestros hijos, le decimos a nuestros ancianos: cuidado, no estés con fulanito porque te va a llevar por mal camino. No hagas esto porque podés tentarte. No estés acá porque mejor que con él no. Está esto de que hay personas que nos pueden llevar por malos caminos, que nos pueden enviciar. Y cuidado, no vayamos a caer en el vicio. El vicio es hermano de la transgresión. El vicio es bastante más peor, podríamos decir, porque una vez que se instala, ya no lo sacamos de nuestra vida y entraría dentro del orden de las adicciones. Es un apetito, el vicio, desordenado de deleites carnales. Esa es la definición de la cual se da, a la cual nosotros vamos a agregar esto de que transcurre en el tiempo.
Bueno, ¿qué nos tienta? ¿Cómo caemos nosotros en la tentación? ¿Es solamente un acto voluntario? ¿Es falta de voluntad? El poder no ceder ante lo que nos es tentado, ante lo que nos es tentador, perdón, ¿alcanza solamente la voluntad? Eso es lo que de algún modo las religiones querían cuando desde los tiempos antiguos se los sometía a ciertos castigos, a ciertos aislamientos, a ciertos castigos físicos, que hoy por suerte ya no se usan, pero que nosotros seguimos haciendo sin darnos cuenta, porque sí es cierto que la voluntad no alcanza para no caer en una tentación. Baste pensar con una dieta que deseamos realizar todos y que decimos mañana empiezo y que vamos al nutricionista y que hacemos todos los pasos bien y que cuando llega el momento sin que nos dimos cuenta, en un instante, en un segundo, hicimos algo que nos sacó de la recta vía, que nos corrió de eso que nuestra voluntad nos quería llevar. Nos castigamos, nos culpamos, vamos a correr, hacemos al otro día un día completo de ayuno, hacemos medidas que mitiguen este exceso que cometimos, esta falta de voluntad, y sin embargo tampoco alcanza. Entramos en un círculo vicioso del cual nos es muy difícil salir y que nosotros decimos hay algo que también tiene que ver con un concepto psicológico muy importante, que es el de repetición. Repetimos, quedamos ahí encerrados en este círculo. Por eso fíjense que Dante, cuando habla de Virgilio, habla de círculos. Estos círculos forman y se asocian mucho al concepto de compulsión de repetición que tan estudiado ha sido por el psicoanálisis y que tan difícil es de poder salir de ahí. Bueno, estoy como muy teórica. No, pero vamos a aclarar algunas cuestiones que son importantes acá, de orden técnica y de orden práctica. Acá algunos le dan un consejo a Clara que dice que no puede escuchar con auriculares. Entonces el profesor Cárdenas dice, claro, después podés escuchar por YouTube, que es lo que se está haciendo ahí, miren. Eso es que tiene ese microfonazo, es porque después lo pueden ver por YouTube. De todos modos, estuvimos, Clarita, escuchando del otro lado, y sí tiene que haber algo en la salida tuya, que es el volumen, o tocado algo que dice no molestar, o algo que esté en silencio, porque si se escucha, estamos controlando el micrófono. Pero hay que tenerse paciencia en eso. Y como dice Alejandro, si en este momento no estás escuchando bien, se vuelve a poner después. No sé si, yo no diría que es teórico por lo que escuchaba Mariancino, que me parece importante lo que la gente vive con su propia experiencia, ¿no? Esta cosa entre el deseo y la culpa, que tiene que ver, por ahí yo estaba escuchando en el otro lado, entre los roles que están prescriptos, y una prescripción es lo que se espera y se indica que uno haga, y todas las veces que uno no desea o no puede cumplir eso, ¿no? Pensaba por ahí la cantidad de mandatos y de exigencias que se tienen sobre las mujeres de esta generación como abuelas, cuando tienen que cuidar a los nietos, como ser buenas madres, donde el deseo sexual va en contra de la buena maternidad, donde se tenían que cuidar del físico, entonces no podían caer en la bula, donde el conocimiento era, si lo detentaba una mujer, era que no podía saber más que el marido, ¿no? Entonces muchas de estas cuestiones, entre lo que la sociedad, ya no Dios, va prescribiendo y va poniendo como una especie de conducta esperada, y lo mal que se puede sentir a alguien se acata todo esto, y encima cuando come un poco de más o tiene unos rollos de más, se siente que no está deseable, que pecó como en la bula, que ahora no está apetecible sexualmente, todas estas cuestiones que muchas veces las alumnas lo mencionan en el curso, ¿no? Y que se viven como un círculo, como una cuestión de la cual no pueden salir, porque todo eso que está prescrito ya está dentro de nosotros mismos y forma parte de este mandato
interno, que no tiene que ver que tiene que ver con todo lo que escuchamos, pero que esencialmente tiene que ver con una parte nuestra, que es lo que nosotros ya nos vamos imponiendo sin darnos cuenta. Pero eso está adentro. No hace falta que esté afuera, sino que está como en nuestro super yo. Exactamente. Bien, y dice, acaba de volver el sonido. Bien, Clara, fuerte el aplauso para Clara Gabriel, que ahora está escuchando, porque imagínense la profe, que pone un esfuerzo bárbaro para que la escuchen y ustedes un esfuerzo enorme para escuchar. Me alegro que lo estés escuchando bien, Clara. Un beso. Seguimos entonces. Y vuelvo a decir, y cuando uno está en medio de ese círculo, la vivencia es que uno está en el fondo de la oscuridad, lleno completamente, que no sabe por dónde, en esta selva, porque uno no ve el camino, uno no ve la luz, no se ve el sol. Entonces la vivencia está muy bien descrita en estos primeros, sobre todo en los primeros cantos de Dante, que son los más lindos. El infierno es el más atractivo, el más interesante, podríamos decir. Los otros ya, el paraíso ya es más aburrido. Sí, es más aburrido, todos coinciden en eso. Siempre es más divertido pecar. Pero que la vivencia, cuando uno cae, cuando uno no sabe cómo salir de estas situaciones, que realmente estamos entrampados en un laberinto, es como que estamos en medio de algo que nos agobia, en algo que nos atrapa y que no vemos cuál es la salida. María, ¿podés volver a poner la frase? Yo soy Andrés Urrutia, soy profe, también como María, somos colegas y además hemos tenido el placer de estudiar la carrera juntes. Sí me gustaría, nada más que esa introducción, que es la más conocida, hay personas que la saben hasta en italiano, dice: en medio del camino de la vida, errante, ¿no? Esto de buscar, lo que mencionaban, me encontré por la selva oscura en que la recta vía era perdida. Esto desde la psicología del desarrollo se toma exactamente y literal como la crisis de la mitad de la vida, que además tiene que ver con la biografía del Dante. En el medio del camino de la vida, entre los 50, etc., uno empieza a encontrarse con la angustia, que es muy común, con la percepción de la finitud, porque uno sabe que los padres han muerto, que el tiempo es poco, por eso lo de la selva oscura tiene una componente de confusión, de angustia. Uno no tiene tan claro, porque por ahí en los 20 uno tiene claras cosas, no sé si son correctas o no, pero le tira para adelante porque tiene impulso y tiene mucha energía. Pero empiezan las dudas existenciales, sabiendo que el tiempo que nos queda por vivir cuando vamos a hacer la vejez no es el mismo. Entonces por ahí eso emerge como depresión, como un infarto. Yo siempre lo vinculo con películas, la película con Darín, que es el hijo de la novia. Se ve claramente la mitad de la vida donde todo lo que servía hasta el momento, la recta vía, la pierde, ¿no? Porque una de las características es que uno pierde por ahí la brújula, el rumbo. Entonces toma como una metáfora que además los biógrafos también dicen así, es distinta a la mitad de la vida del Renacimiento de esta época, pero donde empieza a percibirse el tiempo distinto, la confusión, la angustia que generalmente tenemos. Nosotros que hemos pasado la mitad de la vida o una gran depresión, divorcios, infartos, frustración en relación a que uno cree que ha hecho las cosas bien con los hijos y siente que está todo mal. Entonces también se lo lee desde la psicología del desarrollo de la adultez. Ya están mandando una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarle a la profesora, vamos a hacer un truco de cámara, para que vea lo que le han mandado Clara Gabriel, porque es una hermosura. Vamos a hacer así. Yo no sé cómo mostrarlo. Ahí vemos la camarógrafa. Pero es una señora que manda corazoncitos, un sticker. Así que muchas gracias, Clara. Hermoso. Bueno, y también quiero decir, si lo tomamos desde la psicología del desarrollo, y se lo puede analizar en un párrafo tan rico, un momento de depresión. La selva oscura es un momento de depresión, y ustedes saben que hay etapas de la vida que se van perdiendo, hay etapas que hay que duelar. Una de las reglas para tener un buen envejecimiento es poder dejar ir ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos deseos también, porque uno ya va viendo que hay cosas que no van a poder ser posibles, hay cosas que son demasiado
ideales, hay otras que no, que hay que seguirlas insistiendo y que hay que tener la fuerza para seguir tras el deseo, tras el empuje del deseo, pero hay otras y hay que tener la sabiduría para darse cuenta con cuáles sí, con cuáles no. Y cada vez que uno dice esto no, a esto ya tengo que renunciar, implica un duelo, implica entrar en un momento de mucha oscuridad. Sí, también en la literatura, en los textos sagrados, recuerden que siempre ir hacia el bosque, hacia la selva o hacia el desierto es un momento de reflexión impuesta y que tiene que ver con encontrarse con los demonios, con la oscuridad. En Cristo, cuando se pierde en el desierto, en el rey Arturo, en el medioevo, siempre es hacia el bosque. Bueno, en la literatura contemporánea también, ¿no? Está representado por el Amazonas, pero siempre la vuelta hacia lo oscuro es hacia uno mismo, ¿no? Aún con eso. Y dice Graciela Contreras: es más liberador deconstruir los mandatos para equilibrar las tensiones, ¿no? O sea que la pregunta sería, ¿es más liberador deconstruir los mandatos para equilibrar las tensiones? Por supuesto que sí, aunque nosotros vamos a decir no solamente equilibrar, sino también dejar que haya momentos en que esto se libere y sea desmesurado, que aparezca la desmesura. Venimos de momentos históricos en los cuales había que tener todo en orden, todo en regla, todo debía seguir el recto camino, y teníamos que acatarnos a esto tan conocido que se hace, y voy a volver a tomar esto de las dietas porque creo que nos es muy útil, muy ilustrador, distancia y medida. Había otra palabrita más, ¿no? Corte, distancia y medida, les digo porque soy experto, son 3 palabras. Corte, distancia y medida. Que son muy buenas en momentos, o que son muy buenas, podríamos decir, había puesto el otro, cuando tenemos cierta tendencia a la desmesura. Esta clase es para mí. Y vemos que también dentro de estos 7 capitales, Sí. algunos están más ligados al exceso, a la desmesura, como la gula, la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia, que tienden hacia la expansión. Y estos otros 2, que son la pereza y la envidia, que tienden hacia la impotencia, que tienden, podríamos decir, hacia la retracción. Entonces, Así que es importante entender que no estamos hablando del pecado, sino el movimiento psicológico que implica una retracción del yo o una expansión a la desmesura de... que tiene que ver con estos capitales. ¿Seguro? Sí. Pero que tiene que ver con estos capitales como qué, no como pecados, sino como deseos. Como emociones, como fuerzas que tiene la pasión, el deseo dentro de nosotros mismos. Entonces, Digo, por la ibris de Aquiles, por ejemplo, toda la Ilíada es de cómo Aquiles le pone su enojo, ¿no? Eso es, que no es todo una novela, todo menos. Y que tiene que ver con la ira, y que no es una cosa menor, porque todo el tiempo, aún hoy, seguimos lidiando con la ira, ¿no? Entonces podríamos decir bueno, vamos a decir algo. Justo venía, mira, la camarógrafa que se va. Hola camarógrafa, mostrá la cámara, ¿está? Estamos llenos de cámaras. ¿Esta cámara de qué es? De Telefe. De Telefe. ¡Ah! De Telefe. O sea que puede verlo usted por Telefe. Dice, excelente Mariam, muy claro todo lo que explicas. Y ustedes tienen que hacer una entrevista, yo voy para allá. Sí, ahora, sí. Ahora te esperamos. Chao camarógrafa. Pero afuera. Chao. Y para contestarle a Graciela, quiero decir que el equilibrio, esta mesura, va a depender de cómo sea cada uno, que va a depender de cómo sea la personalidad de cada uno y cuál es el límite que cada uno necesita, que es totalmente individual. Si yo soy una persona que tiendo al exceso, que tiendo a la desmesura, voy a necesitar un límite distinto a si soy una persona que tiendo a irme para adentro, a la reacción, no necesariamente la envidia, como la palabra que tan usualmente se escucha, sino a estos sentimientos en los cuales yo siento que no puedo salir a vincularme, que no puedo salir a tomar algo que tiene el otro. Algo rico, algo deseado, que no puedo dejar que mi impulso o mi enojo salga, sino que queda todo el tiempo adentro mío, y que eso puede tener el efecto contrario de hacer una vuelta sobre sí mismo.
Entonces el límite exacto de cuál va a ser lo correcto, cuál va a ser lo saludable, decimos nosotros, va a estar dado solamente por las características y por uno mismo. Volviendo al punto de decir, no, nosotros tenemos que ser quienes podamos adentrarnos en nuestro interior, conocernos, preguntarnos, acercarnos a lo que sentimos, a lo que fantaseamos. Es todo muy importante poder sacarle también el influjo negativo a la fantasía, darle lugar, pensarla, abrir el abanico y después de eso ver qué es lo que yo quiero. Y esa siempre tiene que ser la pregunta: ¿hasta dónde yo quiero dar rienda suelta a esto? ¿Cómo me gustaría que esto que no puedo sacar lo pueda sacar? Es netamente individual y también tiene que ver con el entorno. Si a mí me gustaría ser una persona que me pueda enojar más, ¿hasta dónde la persona que está a mi lado lo va a tolerar? Esto sería otro capítulo para que entremos, pero que vuelvo a repetir, tiene que ver con que no hay mejor límite que el que me pone el otro que está cerca a mí. Y mi conducta tiene que ver con mi deseo y con lo que el otro tolera. Y en ese interjuego voy viendo cómo me voy moviendo, voy teniendo cintura para ir lidiando con esto tan básico que tiene que ver poder ser libre, poder hacer lo que yo quiero, sin molestar, sin ir más allá de lo que mi alrededor puede tolerar y quiere. Bueno, ¿sigo, Adriana, un poquito o puedo seguir un poquito y seguir dejando con esto? Te leo algunos mensajes que llegaron. De Julio Sena: excelente, Marian, muy claro todo lo que explicas. De Susana Turturro: excelente clase, felicitaciones y gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Ustedes saben que no es lo mismo una clase así que la clase presencial. Es la primera vez que lo hago, así que esperemos que en las otras pueda salir todavía mejor. Hay algunas palabritas que es muy interesante pensarlas desde lo religioso y cómo se relacionan con lo psicológico. Por ahí decían esto de los preceptos. Vamos viendo que todo esto de lo que está prescripto, de lo que está inducido por el deber ser, está de afuera, y de afuera nosotros lo tomamos y lo hacemos interno. Esta instancia interna que nos mira, que nos dice qué está bien y qué está mal, le ponemos el nombre de super yo. Y también hay una instancia que es importante tenerla en cuenta, que la psicología llama ideal del yo. Este ideal del yo es lo que nosotros desearíamos poder hacer, desearíamos poder lograr, y hago así porque está como más allá. Es lo que nos va mostrando, decir, por acá viene el camino, salgan por acá, sigan por acá, este es el camino. Y muchas veces nos ponemos ideales que son demasiado exigentes, que son casi inalcanzables de llegar. Y que es importante que cada uno empiece a preguntarse cuáles son estos ideales que yo me propongo, a dónde quiero llegar, qué es lo que me gustaría. Y empecemos también a ver si esto que yo me propongo es posible o no es posible. Porque muchas veces es tan alto el ideal que nos castigamos, nos sentimos culpables, nos sentimos que no llegamos, que no somos inteligentes, que no hacemos nada. Empezamos a castigarnos de distintos modos, por distintos lados, y que todas esas situaciones lo que van haciendo es que nos van retrayendo, nos van inhibiendo, nos van tirando para abajo a la selva oscura. Y nosotros decimos, en estos momentos en los que hay tanta depresión, más allá del coronavirus, más allá de todo, estamos en un momento histórico en que prima como entidad nosológica la depresión. Tenemos que tener cuidado y preguntarnos qué es lo que si tan abajo me tiro, ¿no será que tengo ideales muy altos y que en ese interjuego, en esa lucha, voy sintiendo que cada vez es todo más inalcanzable? Son preguntitas que vale la pena que las hagamos y que las dejemos ahí circulando. Sí, Adriana.
Leo 2 comentarios más. De Graciela Contreras. Si bien el límite es personal, tiene que ver con la conciencia del daño hacia los demás y nosotros mismos. Exactamente. Muy lindo eso, y es todo un tema de decir hasta dónde uno es consciente del daño. No es fácil, hay mucha gente que no se da cuenta que hace cosas y que no se da cuenta, o que no lo vive con la misma intensidad que lo puede vivir otro. Entonces ahí es importante que uno sí pueda mantener este corte y esta distancia, y de decir, ahí uno puede pedir al otro, y si el otro no lo hace, uno tiene que tomar medidas respecto a eso, no seguir esperando que el otro cambie, sino tomar las medidas nosotros y hacer nosotros los movimientos correspondientes para preservarnos. Muy bien, aquí Marta Messerschmidt agradece, muchas gracias Andrés y Marian. Marta Medrano, excelente Marian, gracias Andrés. Bueno, y voy a cerrar, no sé si estamos en hora, Adriano, cómo sigue esto, con estas palabritas que han ido saliendo y que quiero que también las anoten, las piensen, porque las vamos a retomar en la próxima clase, que son deseo, que es placer y que es culpa. La culpa siempre estuvo asociada al castigo, siempre, y vamos a decir que nosotros, la forma en la cual uno se castiga con uno mismo es con la culpa. Que esta culpa es muchas veces silenciosa, sigilosa, que ni siquiera nos damos cuenta de cómo funciona, pero que la vemos en sus consecuencias, que la vemos en su accionar, que a veces es tardío, pero que siempre tiene que ver con alguna acción que nos empobrece o que nos daña a nosotros mismos. El placer es algo que da para otra clase, lo vamos a ir hablando después, pero que está y que ha estado en todos estos capitales y sobre todo en los que tiene que ver con el exceso. La pereza también podría entrar dentro de este placer. Ustedes saben que ha sido sacada de estos 7 capitales por el Vaticano, por lo menos eso lo ha hecho el Papa ahora, el año pasado, pero que estaba mal visto hasta poder, si queremos decir, la pereza tiene que ver con esto de poder echarse y no hacer nada, y no querer hacer nada, y correrse de este mundo tan activo, de esta cuestión de la que siempre hay que estar haciendo, hay que estar funcionando, estar más del lado de la tortuga, y ir despacito del caracol, como se dice ahora, pero que tenía que ver con que había que sentir poco placer. Si uno siente mucho placer, está no solamente mal visto, sino que está mal catalogado y que nos podría llevar también a un camino malo, nos puede sacar de la buena vía y llevar quién sabe a dónde. Somos bastante conservadores todos en esto de decir quién sabe a dónde. El peligro, o uno de los mayores peligros, siempre ha sido la lujuria. La lujuria, en términos psicológicos, lo asociamos con el placer en el buen sentido, pero también ha sido asociado siempre con las perversiones. La perversión es una mala palabra, que ya vamos a empezar también, que sería bueno que empecemos a poder tomarla como lo que corresponde y no como sinónimo a desmesura. No siempre la desmesura nos va a llevar a una perversión, y como dijo Graciela, el límite siempre, hasta dónde tengo que dejarme llevar por mi deseo, va a estar dado por hasta dónde el otro dice sí y hasta dónde el otro dice no. Límites poco claros, en muchos casos confusos, porque hay situaciones, sobre todo que tienen que ver con ciertas características de masoquistas, con ciertas características de soportar cosas más allá de que uno quiera, en donde estos límites nunca son muy claros. Uno tiene que trabajar por fortalecer el yo, fortalecer lo que nosotros queremos, fortalecer lo que nosotros deseamos, fortalecer nuestras propias decisiones, nuestro propio pensamiento, y en la medida en que estemos más fuertes, también vamos a poder fortalecer nuestros propios límites, poner margen a nuestros deseos sin que ese margen, ese coto, tenga que venir de afuera.
nosotros somos nuestros jueces más estrictos, nuestros peores jueces. En todos los casos, y esto lo digo sin excepción, porque trabajo con mucha gente, porque escucho mucho y porque aunque no parezca gente que parece muy liberal y que parece que goza mucho de la vida y que vive con muchísimo placer, después uno lo ve y dice, me parece que eso no es tan así. Bueno, los dejo entonces, dejo que sigan reflexionando y que sigan pensando sobre estas cuestiones, que se dejen tentar en el sentido realmente de tentar, que vean qué hacen, qué sienten, si ceden bajo este deseo, si ceden a las tentaciones, y la pregunta es, ¿cómo se sienten después? Lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por Facebook, vamos a seguir con esto, y arriba, sin miedo, que la fantasía no es realidad. Marian, voy a leer los dos últimos mensajes antes de terminar. Graciela Contreras, gracias Marian querida, excelente. Y Clara Gabriel, la culpa, dice, es ancestral, viene de muy lejos. Exactamente, tal cual. La culpa es ancestral, es muy difícil de sacar. La culpa es la marca del neurótico. Vamos a ver después que es buena hora que cierta culpa esté, porque si no entramos dentro del campo de la psicopatía, dentro del campo de las perversiones. Cierta culpa nos hace darnos cuenta de que hay un otro, de que nuestras acciones pueden hacer daño a ese otro, pero si la culpa es excesiva y tiene que ver con ciertas cuestiones que no serían merecedoras de tal, porque no hemos hecho ningún daño, porque no hemos hecho ninguna transgresión hacia el otro, no hemos cometido ninguna acción que pueda hacer sufrir a otro, es una culpa sin sentido que lo único que hace es empobrecernos. Muy bien, Marian. Dos mensajes más. Rocío Elisa, gracias Marian, estupenda clase. María del Carmen Veronese, gracias Marian, excelente. Bueno, quedarán muchas preguntas, muchas cosas por seguir pensando y analizarlas juntos. Bienvenidos todas las sugerencias, preguntas, cuestionamientos que puedan hacer, y acá estamos para seguir y seguir todos juntos con el CEPRAM en esta hermosa tarea de seguir promoviendo el bienestar psicológico de todas las personas adultas, mayores y no adultas ahora, y de todos los que estamos en casa y que necesitamos de todo esto para seguir juntos sobrellevando esta realidad. Muchas gracias, fuerte el aplauso.